Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse, por estar hoy con nosotros. Gracias también a las personas que están haciendo posible este webinar, a la Cámara Nacional de Comercio, a IBCO CRL, a tu gerente y a todos nuestros partners que ya los pueden ver en pantalla que nos han estado apoyando y difundiendo el webinar. Vamos a esperar 5 minutitos más, por favor, a que se conecte el resto de las personas y comenzamos. Para las personas puntuales también, hacerles acuerdo de que en el transcurso del webinar vamos a ir presentando algunas cosas súper interesantes, como por ejemplo, de que este webinar es en realidad una introducción a lo que van a ser 4 masterclass que vamos a realizar. Van a estar en el mes de octubre y noviembre. Van a ser masterclass muy interesantes, entonces esto lo vamos a comunicar al final. No se olviden de quedarse hasta ese momento. Bueno, Buenísimo, ya pasaron los 5 minutos de espera para que se terminen de conectar algunas personas. Bueno, oficialmente darles la bienvenida a este webinar de estrategias para potenciar tu negocio. El día de hoy estará con nosotros Juan Miguel Román Roy, gerente comercial y cofundador de tugerente.com, Javier Román Roy, que es el gerente financiero y cofundador también de tugerente.com. También nos estará acompañando Dante Cuellar, que es el director general de ICO SRL. Y estamos en compañía también de Lorenzo Catalá, que es el gerente de estrategias y finanzas de la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos nuestros partners que les hicieron llegar esta invitación para un webinar que seguramente será de mucha utilidad para sus negocios, para sus empresas. Les cedo la palabra a Dante. ¿Cómo estás, Dante? Buenas noches.
Buenas noches, Sabrina. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Buenas noches a todos los participantes y esperemos, como dices, que sea de utilidad para todos ellos. Claro que sí. Recordarles que vamos a tener unos espacios de preguntas una vez acaben las presentaciones de cada disertante. En la opción de abajo tienen una opción que dice preguntas y respuestas. Por favor, hagamos todas las preguntitas por ahí y no por el chat para poder manejarlo de una manera un poquito más ordenada. Bueno, Dante, comenzamos contigo. Perfecto. Bueno, antes de la pandemia, había una estadística en Latinoamérica que indicaba que solamente el 90% de los emprendimientos en Latinoamérica sobrevivía a los primeros 5 años de vida. Es por esto que con la gente de tugerente.com y la Cámara Nacional de Comercio hemos desarrollado un webinar y un siguiente masterclass para poder brindarles a ustedes estrategias para potenciar sus negocios y puedan enfrentar la crisis post-pandemia que se viene en Latinoamérica. Uno de los puntos principales que tenemos que empezar a analizar los gerentes de empresas, los emprendedores y los líderes de nuestras empresas o en nuestros puestos de trabajo de liderazgo es analizar qué es el tiempo. Entonces los invito a preguntarse qué es el tiempo para ustedes. Según la Real Academia Española, el tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Pero esto no es más que un significado de una magnitud. Sin embargo, para nosotros como seres humanos, el tiempo es mucho más trascendental y tiene un valor diferente. Según Theophrastus, el tiempo es la cosa más valiosa que uno puede gastar, que una persona puede gastar. Y para la reina Isabel I, el tiempo era tan valiosa que dijo, todas mis posesiones por un momento más de tiempo. Creo yo que para todos nosotros es más que claro que el tiempo es quizás el activo más caro que tenemos. Bueno, decir activo es solamente una forma de decirlo, dado que se deprecia bastante rápido con el tiempo. Cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos. Entonces es importante que nosotros como gerentes de empresas, como emprendedores, como líderes en nuestras empresas de las diferentes unidades de negocio o grupos de trabajo, aprendamos sobre la administración del tiempo. Pero cuando hablamos de administración del tiempo hay que entender 3 cosas importantes. Lo primero que debemos entender sobre el tiempo es que es imposible administrar el tiempo. El tiempo no trabaja para nosotros. No puedo yo tomar un poco de tiempo que no voy a usar hoy y usarlo mañana. No puedo tomar tiempo prestado para moverlo en diferentes momentos. El tiempo nunca se detiene y nuestro tiempo es finito. Es por eso que es tan valioso aprender a gestionar nuestro tiempo. Entonces, si administrar nuestro tiempo es complicado y es imposible, como lo estaba mencionando, de hecho es imposible en realidad, ¿qué es lo que podemos hacer con el tiempo? Bueno, dado que administrar el tiempo es imposible, la solución que tenemos es administrarnos a nosotros mismos. Pero para administrarnos a nosotros mismos hay 8 principios claves que tenemos que entender. Estos principios claves van a permitir que logremos administrarnos a nosotros y dejemos de malgastar nuestro tiempo. Ahí Juan Miguel les va a lanzar 2 preguntas para que realicen. Por favor, respóndanlas. Estas nos van a ayudar al final del webinar a analizar un poco cómo están gestionando su tiempo y si lo están malgastando o no. Entonces hablábamos de los principios claves para poder administrarnos a nosotros mismos y no malgastar nuestro tiempo. El primer principio clave, y quizás el más importante a la hora de cubrir nuestras metas, es el establecimiento de objetivos. Cuando hablamos del establecimiento de objetivos, tenemos que entender que aquí tenemos que usar el modelo SMART. Tienen que ser objetivos específicos,
medibles, alcanzables, relevantes y temporales. A la hora de establecer nuestros objetivos, es importante que tengamos claro que para lograr esto vamos a tener que sacrificar tiempo, vamos a tener que gastar tiempo. Y algo que me suena mucho cuando hablamos de sacrificar tiempo, de gastar tiempo, es una frase que se menciona mucho en el mundo de la planificación, que cada minuto que nosotros gastamos planificando una actividad, sea cual sea, ahorra 10 minutos de la ejecución. Entonces, la mejor forma que tenemos de gastar nuestro tiempo es la planificación, lo que nos lleva al segundo principio clave, planificación. El tercer principio y el cuarto, que son organización y priorización, están entrelazados con la planificación. La planificación, la organización y la priorización del tiempo son tres principios que funcionan como uno solo. Más adelante les voy a explicar cuál es la herramienta que más me ha servido a mí para poder gestionar estos tres principios, que es a través del cuadro de pendientes, para que lo entiendan de manera más concreta. Después como quinto principio tenemos el enfoque. El enfoque es una de las actividades quizás que a mí personalmente me resultó más difícil. Tengo un poco de hiperactividad y síndrome, bueno, soy bastante distraído. Entonces, uno de los temas más difíciles, uno de los principios más difíciles con los que he tenido que lidiar es el enfoque y la eliminación de distracción. Aquí la herramienta que más les recomiendo y la que más me ha funcionado a mí, a pesar de estas debilidades, es el generar tiempos de alto rendimiento. Esto se refiere a conocerme a mí mismo, identificar cuáles son las horas de mayor rendimiento que tengo, ya sean en la noche, en la mañana, al mediodía, el que ustedes quieran. Y estos tiempos de alto rendimiento normalmente son tiempos que ocupan entre 1 a 2 horas del día, en donde eliminamos todas las posibles distracciones. Notificaciones del celular. Hoy en día, en esta era digital, las notificaciones son culpables del 60% de las razones por las que estamos malgastando el tiempo. Notificaciones de Facebook, WhatsApp, mensajería. Cuando utilicen esta herramienta de tiempos de alto rendimiento o tiempos de alta productividad, pongan el celular en modo avión, eliminen el correo, recomendación personal, siempre tengan agua para estar completamente hidratados, y si son un poco hiperactivos, un poco de azúcar puede venir bien para mantenerse atentos y conózcanse a ustedes mismos. Lo más importante es conocerse y saber cuáles son los tiempos de mayor rendimiento. Otra recomendación que les doy para estos dos puntos, que es enfoque y eliminar distracciones y generar estos periodos de alto rendimiento o alta productividad, es si necesitan tomar descansos durante este periodo, que esos descansos no superen 5 minutos. Nosotros necesitamos más de 5 minutos para distraernos con alguna tarea. Y menos de 5 minutos es suficiente para cualquier tipo de descanso. Entonces, mientras los descansos ustedes los mantengan en 5 minutos, van a poder gestionar su tiempo de manera adecuada y no van a llegar al escenario de distraerse. Y por último, los dos últimos puntos que también van de la mano, que es la delegación y el autocuidado. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando hablamos de delegación es que nosotros solo empezamos a delegar tareas cuando estamos completamente ocupados o cuando nuestra agenda está completamente ocupada. Y realmente la actividad de delegación tiene que ser una actividad continua, proactiva y desarrollarse incluso cuando no tenemos la agenda llena, incluso cuando tenemos tiempo libre. Acuérdense que la herramienta de delegación también sirve para preparar a nuestros colaboradores para poder hacer tareas que antes no hacían, para entrenar, para capacitar. Y otro de los errores comunes que veo cada vez que asesoro a algún emprendedor o algún gerente de empresa a la hora de desarrollar la delegación de tareas es que normalmente delegan la tarea a la mano derecha o al inmediato inferior en la cadena de mando. Y esto es erróneo. Obviamente lo hacen porque es con el que tienen mayor confianza, pero nosotros tenemos que empezar
empezar a pensar estratégicamente en las delegaciones y delegar al último de la cadena que pueda hacer la actividad. Y en cuanto al autocuidado, uno de los mayores errores que veo es que no estamos acostumbrados a decir que no. Es necesario aprender a decir que no, tanto a tareas que no nos da tiempo de hacer, como a tareas que delegamos y luego nuestros colaboradores, por algún motivo, vienen a preguntarnos y en vez de resolver las dudas lo más corto posible, decidimos volver a tomarlas. Es necesario aprender a decir que no, tanto a reuniones como a clientes, como a nuestros colaboradores, como a nuestros mismos jefes. Hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a alimentarnos bien. Es una noción importante el tema de tener las calorías suficientes y tener el cuidado de nuestra salud suficiente para no malgastar nuestro tiempo. Después de esto, algo que necesitamos, aparte de estos principios claves para poder manejarnos a nosotros mismos, administrarnos a nosotros mismos y poder gestionar adecuadamente nuestro tiempo y no malgastarlo, hay 3 habilidades necesarias. La primera es la conciencia. Aquí nos referimos a que tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, de lo que queremos hacer con nuestro tiempo, de dónde sentimos que vale la pena ocupar nuestro tiempo, ser conscientes del tiempo, de que no se detiene, de dónde lo estamos ocupando y de lo que sucede alrededor de nosotros por la forma en la que ocupamos nuestro tiempo. Hay que generar hábitos de organización. La mejor forma de no malgastar nuestro tiempo es ser organizado. Aquí mencionaba antes que cada minuto que pasamos planificando nos ahorra 10 minutos en la ejecución. Y por cada minuto que pasamos organizando, nos ahorra 5 minutos en la toma de decisiones. La organización tiene que ser un hábito diario, tiene que verse en todos los ámbitos de nuestra vida para que podamos ocupar la mayor parte del tiempo en el cumplimiento de nuestros objetivos, ya sean personales, laborales, los que sean. Y por último, pero no menos importante, la habilidad de la adaptabilidad. Lo que hay que entender cuando nosotros armamos la planificación de la gestión de nuestro tiempo y la organización del mismo, es que esto no es algo escrito en piedra o una ley inquebrantable, la forma en la que hemos organizado y planificado nuestro tiempo. Los imprevistos siempre ocurren y las prioridades cambian. Entonces es importante que no nos frustremos por estos escenarios. Necesitamos volver a sentarnos, reorganizar, replanificar las actividades, aprender a adaptarnos a los sucesos de nuestro alrededor para poder gestionar adecuadamente cómo gastamos nuestro tiempo. Les mencionaba al inicio que lo que es organización, planificación y priorización, yo creo que la mejor herramienta o la que más me ha servido a mí para poder organizar, priorizar y planificar mi tiempo y armar la estructura de mi agenda semanal ha sido la herramienta de cuadro de pendientes, que la explica muy a detalle Stephen Covey en su libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él te pide que dividas las actividades que tenés planificadas, ya sea en tu estructura semanal, mensual, anual, como ustedes planifiquen, entre tareas importantes, no importantes, urgentes y no urgentes. ¿Qué se considera importante? Importante es toda tarea que es relevante para el cumplimiento de nuestros objetivos. Y urgente es toda tarea que se tiene que hacer en el tiempo del desarrollo de mi estructura. Si yo desarrollo mi estructura de tiempo semanalmente, o sea, tengo una estructura semanal, entonces todo lo urgente es lo que el 50% de esa tarea o de ese trabajo se tiene que hacer en la semana actual, y no urgente es cuando más del 50% de esa tarea se tiene que hacer en la semana siguiente. Si es mensual, mes, y si es anual, al año. Entonces, cuando yo divido estas tareas, algo que está claro es que si algo es importante y urgente, tengo que hacerlo ese mismo momento. Si algo es no urgente e importante, puedo decidir cuándo lo hago. Cuando algo no es urgente y no es importante, lo ideal es delegarlo, y cuando algo no es urgente y no importante, hay que eliminarlo. ¿Pero esto por qué? Yo normalmente recomiendo a todo
a todo gerente, emprendedor al que asesoro o con el que charlo, que son amigos míos, mentores míos, que esta tabla debería dividirse con 20% de mis actividades y mi tiempo deberían ejecutarse en asuntos importantes o urgentes. 60% en asuntos importantes y no urgentes, que son normalmente estrategias y planificación, y 20% de mi tiempo en asuntos no importantes y urgentes. Y esto es porque es urgente y no puedo delegarlo, a pesar de que no es importante. Debería haber podido. Aquí normalmente se centran actividades que no delegué porque no lo planifiqué así. Y como son urgentes, no tengo tiempo para hacerlo. Y en el último, que es 0% no importante y no urgente, esto es así porque si ustedes tienen una tarea que no es importante y no es urgente, esa tarea sí o sí debe ser delegada. Y como no es urgente, tengo el tiempo para delegarlo. Es por eso que aquí no se acepta más del 0% del tiempo que gastemos en estas tareas. Lo más que tenemos que hacer es listarla y delegarla. Bueno, eso sería en cuanto a administración del tiempo. Sabrina, no sé si vamos a hacer ronda de preguntas por tema o al final de los dos temas. Al final de los dos temas, por favor, Dante. Perfecto. Ok. Como ya vimos, la administración del tiempo es imposible, entonces tenemos que administrarnos a nosotros mismos. Una de las fuentes más claras para poder administrarnos a nosotros mismos y administrar nuestras empresas es pensar estratégicamente todo lo que hacemos y realizamos. La importancia de la estrategia, según Sun Tzu, la estrategia sin táctica es la ruta más lenta hacia la victoria. Y las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Sun Tzu, ¿a qué se refería? A que nosotros podemos tener una buena estrategia y saber más o menos o saber muy poco lo que hacemos, pero mientras la estrategia sea buena, en el transcurso vamos a aprender cómo a realizar las actividades que estamos buscando y al final vamos a lograr la victoria, ¿no? Más lento, pero lo vamos a lograr. Pero sin embargo, aunque sepamos hacer lo que queremos hacer, aunque sepamos qué actividades realizar para hacer lo que queremos hacer, si no tenemos una estrategia clara de hacia dónde nos dirigimos, vamos a terminar perdiendo. Michael Porter decía que la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer. Y lamentablemente en la mayoría de los amigos, mentores y personal de gerencia y líderes que he asesorado, esto es con lo que más luchan. Muchos piensan que realizar un plan estratégico es definir qué hacer. Y realmente yo concuerdo con Michael Porter, realmente la planificación estratégica, lo más importante es definir qué no hacer. Lo mencioné antes, el tiempo es algo valioso. Entonces, mientras menos tiempo gastemos en tareas innecesarias, mejor nos va a ir. Y vamos a cumplir más rápidamente nuestros objetivos y vamos a usar más de nuestro tiempo para lograr. Es por eso que la esencia de cualquier plan estratégico tiene que ser elegir qué no hacer o qué dejar de hacer. Entonces, vamos a hablar sobre estrategias en el gerenciamiento empresarial. Antes de desarrollar cualquier estrategia de gerenciamiento empresarial, es necesario tener una visión clara del negocio. Y para tener una visión clara del negocio es necesario estructurar, organizar las actividades de la empresa, el modelo de negocio, la oferta de valor, además de poder evaluar la concordancia y coherencia de la misión y visión de nuestras empresas con todas estas actividades, modelos y ofertas de valor. Por suerte para nosotros como emprendedores, gerentes de empresas, empresarios y líderes de unidades de negocio, existe una herramienta que nos permite organizar todas estas actividades en un solo lugar, que viene a ser el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es seguramente una de las innovaciones en estrategia más importantes después de la creación del pensamiento estratégico. Este se desarrolla porque
Cuando Porter analizó cómo tomaban las decisiones la mayoría de las empresas, la mayoría las tomaba desde un punto de vista netamente financiero y no desde un punto de vista integral. Y esto evitaba que la empresa pueda desarrollar puntos estratégicos en otras áreas y desarrollar actividades estratégicas en otras áreas que le permitieran ser más competitivos en el mercado y lograr las metas o los objetivos de las empresas de una manera más rápida. El cuadro de mando integral puede relacionar los procesos internos de la empresa con la perspectiva del cliente, lo que quiere el cliente y la estrategia de valor que se le entrega al cliente, con la perspectiva financiera de la empresa y con los activos intangibles que necesitamos. Cuando yo desarrollo un cuadro de mando integral, uno de los puntos más importantes que yo recomiendo es que este desarrollo de este cuadro de mando integral se haga con todas las unidades de negocio de la empresa. Es importante el compromiso de mis trabajadores, sobre todo de mis líderes y de la alta gerencia. Un cuadro de mando integral me permite a mí evaluar la estrategia del negocio. Me permite a mí desarrollar nuevas estrategias que permitan el crecimiento de nuestra oferta de valor y llegar a los objetivos a largo plazo de la empresa de manera más rápida, con ideas que no tendría si no pudiera ver esta fotografía del estado actual de la empresa. Otra de las ventajas del cuadro de mando integral es que yo puedo, a partir de las actividades claves que detecto al desarrollar este cuadro de mando que necesito en mi empresa, determinar objetivos o KPIs, indicadores de cumplimiento de objetivos. Estos indicadores me permiten a mí tomar decisiones informadas sobre la estrategia de la empresa. Aquí, algo que recomiendo mucho que empiecen a ocupar es el Business Intelligence o la inteligencia de negocio. Una vez ustedes detectan cuáles son los indicadores claves para las actividades de la empresa, empiecen a utilizar herramientas digitales, software o cualquier herramienta que tengan al alcance para poder alimentar estos indicadores y poder detectar escenarios en donde podamos tomar decisiones estratégicas para evitar catástrofes, para evitar riesgo, para evitar pérdidas. Las decisiones informadas a partir de la inteligencia de datos nos permiten reducir hasta en un 60% los posibles problemas que en un sistema tradicional no hubiéramos detectado. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que la planificación estratégica no se tiene que hacer solamente cuando las cosas salen mal. De hecho, la planificación estratégica debe hacerse cuando estoy haciendo las cosas bien. Y nosotros tenemos que constantemente replantearnos si la estrategia que estamos utilizando es la adecuada, a pesar de que estemos yendo bien con esta estrategia. Uno de los errores más comunes que veo en la mayoría de las empresas es que hacen este cuadro de mando integral, hacen la planificación estratégica y la mantienen por años y años una vez la hicieron. Y lo que se tiene que hacer realmente es analizarla. Por más que estemos yendo bien como empresa, esta planificación se tiene que hacer, esta revisión de nuestra planificación de estratégica se tiene que hacer de manera constante. Hay que tomar en cuenta que la estrategia no es cómo reaccionamos a lo que sucede hoy en el mercado o a lo que sucede en nuestro alrededor. No es reactiva, es proactiva. La estrategia está diseñada para que nosotros reaccionemos a lo que va a pasar hacia adelante, para que nosotros podamos cambiar el rumbo del barco antes de darnos con el iceberg, ¿no? Esa es la intención de realizar estrategia. Este es un ejemplo de una empresa con la que trabajamos, la empresa estatal YPFB, de cómo se hace un cuadro de mando integral. La ventaja del cuadro de mando integral es que puede ser adecuada a casi cualquier tipo de empresa, desde grandes empresas hasta muy pequeñas empresas. Obviamente, mientras más chica la empresa, el cuadro de mando integral es más pequeño y los indicadores son menos, pero puede realizarse en cualquier tamaño de empresa. Y la otra ventaja del cuadro de mando integral es que la conceptualización gráfica del mismo puede desarrollarse para cualquier estilo de empresa.
Este, por ejemplo, fue uno que desarrollamos específicamente para esta empresa, que se desarrolló específicamente para esta empresa, y la verdad es que no se parece a ningún otro que haya armado solamente por la forma esquemática en la que se hizo. Y bueno, obviamente al ser una empresa estatal, los objetivos financieros finales son muy diferentes a una empresa privada. Uno de los puntos fundamentales y uno de los momentos en donde yo me doy cuenta que no solamente es necesario asesorar a nuestros clientes o a los gerentes o a los empresarios o a los emprendedores sobre cómo armar un cuadro de mando integral o cómo armar un plan estratégico para que ellos puedan ocupar la estrategia como una herramienta para crecer y potenciar sus negocios, es cuando empiezo a investigar sobre la educación y sobre cómo se desarrolla el ser humano desde el punto de vista del pensamiento. Y algo con lo que me topé que fue muy interesante es que nosotros empezamos a perder la habilidad de pensamiento estratégico, pensamiento lateral y sobre todo pensamiento disruptivo cuando entramos a la escuela. Hubo una investigación que se realizó en muchas escuelas primarias en donde se empezó a medir el coeficiente de pensamiento lateral disruptivo y estratégico de los niños conforme avanzaban de curso y se detectó que se iba disminuyendo. De hecho, se hizo una comparación de un niño antes de entrar a la primaria o iniciando el curso primario, al que se le preguntó cuántas cosas podía hacer con una liga, de estas ligas con las que amarramos billetes, y se le preguntó a un adulto. El 90% de los adultos no pudieron mencionar más de 7 cosas que hacer con la liga. Y el 80% de los niños antes de entrar a primaria mencionaron más de 40 cosas que se podían hacer con una liga. Esto nos muestra que el modelo educativo con el que nosotros nos hemos desarrollado elimina el pensamiento estratégico y elimina el pensamiento lateral y disruptivo nos acondiciona a dejar de pensar de esta manera, porque nos acondiciona a desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento vertical. ¿Por qué es tan importante potenciar estos pensamientos para poder potenciar mi negocio? Porque todos estos pensamientos me permiten abrir una puerta y salir de una caja y empezar a ver el mundo de una manera diferente. El pensamiento lateral, como ejemplo, uno de los ejemplos más comunes que se utiliza es que con el pensamiento lateral yo puedo integrar actividades que realizan otras empresas dentro de mi modelo de negocio, dentro de mi rubro. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho hay una clínica en Estados Unidos que logró ser la clínica con menor tasa de mortalidad y con la mayor tasa de éxito en intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de llevar un proceso de entrenamiento con un equipo de mecánicos que trabajaba en los speed de Fórmula 1. ¿Y esto por qué fue? Porque el cirujano líder de esta clínica se dio cuenta que ellos gastaban muy poco tiempo y hacían muchos procedimientos en muy poco tiempo. O sea, tenían un trabajo en equipo excepcional. Y en la mayoría de las mesas de cirugía, el tiempo es vida. Entonces, al poder ellos copiar la forma en la que trabajaba este equipo de mecánicos en una mesa de cirugía, lograron reducir la tasa de mortalidad y lograron aumentar la tasa de éxito de cirugías en su hospital. El pensamiento disruptivo, que es algo que yo recomiendo mucho a todas las empresas, se basa más que todo en que no existe ninguna idea alocada o estúpida. Y esto requiere no solamente de pensamiento local, sino de pensamiento en grupo. Aquí yo recomiendo mucho que se realicen actividades mensuales, anuales, en donde todos los empleados participen y mencionen ideas que, sin importar lo absurdas que suenen, se enlisten y se analicen. Es importante hablar de pensamiento disruptivo. Amazon tiene una actividad en oficina que es una vez a la semana hay un horario específico para que todos los empleados, absolutamente todos, aporten una idea que les permita, una idea que permita
o que según ellos pueda generar innovación en el desarrollo de las actividades de la empresa. Y ninguna idea es tratada como absurda, ninguna. Todas son analizadas, procesadas y evaluadas. Aquí lo importante es no cerrarse a nada. Y por último, que este ya es algo que yo agrego de la experiencia que he tenido con empresas y emprendedores, el pensamiento digital. Hoy en día no podemos dejar de ver lo profundamente ligado que está el mundo digital y las redes sociales con nuestra vida diaria. Entonces es importante empezar a analizar en nuestras empresas qué actividades pueden ser digitalizadas, qué actividades podrían ser a futuro realizadas por máquinas, por software de inteligencia artificial, y qué actividades pueden ser automatizadas con la tecnología que existe hoy. Estos tres pensamientos les van a permitir a ustedes potenciar sus negocios en ámbitos en donde no los estaban desarrollando, sobre todo en procesos de innovación y de mejora continua. Entonces, los invito a empezar a pensar de esta manera. Juan Miguel, creo que podés lanzar la encuesta porque con esto ya terminó la de este tema. Esto es todo en cuanto a pensamiento estratégico y gestión del tiempo. Algo que los invito mucho a realizar es, tienen que desarrollar el hábito de la adquisición de conocimiento. Es importante para cualquier empresario, emprendedor o líder, todo el tiempo estar creciendo y ocupar un buen porcentaje de nuestro tiempo en el crecimiento personal, tanto de los conocimientos que tenemos como de las actividades que realizamos. Muchas gracias. Los invito a... Sí, disculpen. Perfecto, Dante, muchas gracias. Ha sido de mucha ayuda tu intervención, no lo dudo. Por acá tenemos una preguntita de Claudia Ponte. Por favor, si puedes volver a repetir la diferencia entre importante y urgente, gracias. Allá, a ver, importante es cuando una actividad que voy a desarrollar impacta o es relevante para el cumplimiento de los objetivos de mis objetivos finales. Aquí tienen que tomar en cuenta que solamente entre el 20 y el 30% de las actividades que realicen va a impactar en el 80% del cumplimiento de los objetivos. Entonces, semanalmente identifiquen y van a ver que solo hay 3 tareas a la semana que realmente impactan fuertemente en el cumplimiento de sus objetivos. El resto de las tareas son tareas periódicas y operativas, normalmente. Y urgente depende mucho de cómo hago yo mi estructura o armo mi agenda. Si mi agenda es semanal, urgente es cuando más del 50% del trabajo se tiene que realizar en esta semana para que esa actividad se realice en tiempo, o si se tiene que realizar más del 50% en la semana siguiente, entonces no es urgente. Si es mensual la estructura, es la misma regla, pero hablando de meses, ¿no? Eso sería. Perfecto, Dante, muchas gracias. Claudia, esperamos que tu respuesta haya sido aclarada. Ahora vamos a pasar con Lorenzo Catalá, que es el gerente de estrategias y finanzas de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias Dante por la presentación, Sabrina por la introducción y Juan Miguel también por acompañarnos. A todos los que nos siguen, un saludo cordial de parte de la Cámara Nacional de Comercio. Voy a hacerles una presentación muy breve sobre, primero, qué hace la Cámara y qué es la Cámara Nacional de Comercio, y segundo, sobre algunos aspectos relacionados con estos momentos en la gestión de las empresas, cómo algunas de las empresas están enfocando este desafío que nos toca enfrentar ante la emergencia sanitaria, y acabaré, como es el motivo de esta charla, introduciendo algunos tópicos importantes en relación a la digitalización. Bueno, primero y muy rápido, porque este no es el objetivo que nos trae hoy, les comento que la Cámara Nacional de Comercio es una entidad privada cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de las empresas y generar un clima adecuado de inversión en Bolivia. Somos una entidad de más de 130 años de existencia, imagínense, tener institucionalidad en Bolivia es difícil, imagínense tenerla durante 130 años. La Cámara tiene 2 grandes radios de acción, un
un espacio donde da una serie de beneficios a las empresas, a las que se están creando, startups. Ahí tenemos un abanico de oportunidades, de asesorías, de mentoring, de actividades que permiten a los emprendimientos desarrollarse y también, obviamente, a dar servicios exclusivos para los asociados. Y luego tenemos un amplio espectro de servicios, entre los que están los de impulso de la innovación, con temas de digitalización, por ejemplo, que es algo que hoy veremos. Tenemos un ámbito de trabajo con el área de negocios e inversiones, donde fomentamos el desarrollo de emprendimientos y la consolidación de negocios. Un acápite o un espacio de trabajo exclusivo con mercados, logística, exportaciones, con todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Y un último ámbito de actuación donde nos enfocamos básicamente en la formación y la generación de liderazgos con enfoque empresarial. Básicamente eso es la Cámara, un abanico de servicios puestos a servicio de los empresarios y de los emprendedores del país. Pero hoy lo que quiero comentarles, que seguro están sintiendo ustedes, es un poco los sentimientos y las percepciones que tienen las empresas. En esta lámina que ustedes ven tienen al culpable de que hoy estemos viviendo un momento de altísima incertidumbre. Todos sabemos que el COVID-19 llegó para transformar nuestras realidades, no solo la realidad boliviana, sino en general la realidad de todo el mundo. Este bichito que ven acá es el que nos ha provocado grandes cambios. Por eso a veces en la Cámara nos preguntamos si tendremos que hablar en algún momento de ACDC. Y cuando digo ACDC o ACDC, no me refiero a este grupo en particular, a este grupo tan conocido de música, sino a antes o después del COVID. Y es que realmente, si ya las empresas de por sí, como este pequeño barco que ven en medio de la tormenta, debían enfrentarse a un escenario de enorme dificultad, un escenario de gran volatilidad, de gran incertidumbre, en el que realmente gestionar la empresa era difícil, hoy resulta muchísimo más complicado que antes, porque la situación de incertidumbre es más grande, es más difícil de predecir. Y lo decía un filósofo antiguo hace muchísimo tiempo, la inteligencia de un individuo en realidad se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y ese dicho que se aplica a las personas, a los individuos, es un dicho que también se puede aplicar a las empresas. En la medida en que las empresas sean capaces de gestionar la incertidumbre que vivimos hoy, serán capaces también de enfrentarla, de resolverla y de vencerla. En ese camino está claro que muchas empresas fenecerán, que no lo lograrán, pero con seguridad habrán otras que sí lo conseguirán y que demostrarán tener una serie de habilidades para poder conseguir ese objetivo. Y es que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Hoy en día, y ustedes como empresarios, emprendedores, jóvenes que quieren conocer nuevas cosas, saben que el mundo vive a pasos agigantados. Dante nos hablaba del tiempo y de la gestión del tiempo. Pues resulta que no solo la gestión del tiempo, sino la gestión de la respuesta, la rapidez con la que las empresas responden hoy en día, es uno de los factores más importantes y más críticos para poder vencer la situación de incertidumbre y la coyuntura actual. En la medida en la que tú respondas con agilidad, cuanto más rápida sea tu respuesta, mejor podrás salir adelante y más rápido lo lograrás. Así que la agilidad es un factor competitivo esencial para sobrellevar esta situación crítica. Si en tu empresa notas que la velocidad de los cambios dentro de la organización son más lentos que la velocidad de los cambios externos, de lo que ocurre en el exterior, te tienes que preocupar. Porque no quiere decir que estés bien, que estés yendo a buen ritmo, que estés tranquilo, que todo funcione perfectamente, sino que tu final está cerca. Porque el hecho de que tú no tengas que transformarte, que no debas reaccionar, que no tengas que responder con rapidez, significa que tarde o temprano esta situación de enorme incertidumbre que vivimos y de grandes cambios que encontramos en el entorno te obligará a reaccionar. Y tal vez esa reacción llegue tarde y llegue mal. Por lo tanto, preocúpate si la velocidad de los cambios dentro de tu empresa son mucho más lentos que los cambios que vivimos en el exterior.
Dante nos hablaba un poco de planificación y es algo sin duda muy importante. Y mientras él hablaba dije, bueno, pues voy a tocar un tema que me parece interesante, que es un tipo de planificación que muchas veces las empresas y las personas olvidamos o no hacemos. Y se trata de la planificación prospectiva o la prospectiva estratégica. Si ustedes se ponen a pensar cómo normalmente se gestiona o se planifica una empresa, lo normal es partir de los datos de hoy, hacer un estudio de mercado de hoy, de analizar la coyuntura de hoy, pensar cómo está el escenario hoy. Y resulta que eso, que no es que esté mal, sino que es una forma de hacer las cosas, es un análisis basado en el presente, en lo que sucede hoy, en lo que le pasa a la empresa hoy. Pero hay otras formas de pensar y de desarrollar los negocios y sobre todo los negocios exitosos. Y es este concepto de prospección, de visualización del futuro. Este concepto de prospección no significa que tengas que estar adivinando lo que sucederá, no significa que tengas que estar como con una bola de cristal intentando saber qué sucederá en el futuro, sino que tienes que destinar tiempo, como bien lo decía Dante, algo que es sumamente importante, que es visualizar los posibles futuros. Visualizar los posibles futuros. Poner a la empresa en ese escenario adelantado para saber cómo debería responder cuando ese futuro se vuelva presente. Y es que solo analizando el futuro, solo haciendo eso, podremos transformar nuestro presente. Aquellas empresas que el año pasado o el anterior no pensaron en la digitalización, por ejemplo, cuando llegó el COVID-19, les costó muchísimo transformarse, porque no pensaron 2 o 3 años hacia adelante y no se dieron cuenta de lo importante que era tener el negocio digitalizado. Así que si no analizas el futuro, seguro que tu presente será muy malo. Y por eso, y hablando y recogiendo también la regla de Pareto que comentaba Dante, hay una regla importantísima en la planificación prospectiva, en la planificación hacia adelante. Y también se basa en la regla de Pareto. Y en ese concepto, en esta regla, lo que tienes que hacer es dedicar el 20% del tiempo de hoy a pensar en el futuro, a pensar en esos servicios del mañana. Porque ese 20% que dediques se transformará en el 80% de tus ingresos más adelante. Es decir, que si hoy no dedicas un 20% de tu tiempo a pensar los servicios del futuro, con seguridad mañana te quedarás sin el 80% de tus ingresos. Y eso le ha pasado a muchísimas empresas ante la situación del COVID en general. Y muchas han intentado implementar modelos de negocio digitales, quizá tarde, quizá con tropiezos, pero lo han intentado. Y a la hora de implementar negocios digitales, se han encontrado con varios desafíos y con varias dificultades. Lo primero que debemos dejar en claro es que un modelo de negocio digital es un proyecto de transformación en el que necesitaremos la tecnología, sin ninguna duda. Si no, no sería un modelo digital. Pero lo digital, y ojo con esto, no siempre es disruptivo. Hablar de transformación digital no es solo hablar de tecnología. Tú puedes darle la mejor herramienta, la mejor plataforma, la última computadora, el mejor celular a gente que no tiene la cultura, no conoce las formas, no tiene la visión, no comprende cómo debe desarrollarse en el mundo digital, que toda esa nueva tecnología de punta, la mejor, la más cara, te aseguro que no servirá de nada. Porque la transformación digital, el desarrollo de un modelo de negocios digital, tiene que ver con la cultura, con la forma de hacer las cosas. Y eso es en lo que las empresas han de trabajar, en hacer de su talento humano un talento humano que transforma la tecnología en un valor. Porque un modelo de negocios digital solo tiene 2 grandes objetivos. El primero, mejorar la experiencia del cliente y darle más valor. Si tu modelo de negocio digital no se orienta a este objetivo, a darle más valor al cliente y a mejorar su experiencia, tu modelo de negocios digital no sirve para absolutamente nada.
Segundo gran objetivo de un modelo de negocios digital, crear nuevos modelos de negocio. Si ustedes recuerdan, les decía, 20% de nuestro tiempo ha de estar dedicado a visualizar el futuro, a generar los posibles ingresos, el 80% de nuestros ingresos del mañana. Si tú no lo haces, si tu modelo de transformación digital no te ayuda a crear nuevos modelos de negocio, ese modelo de transformación digital dentro de tu empresa es un absoluto fracaso. Es decir, has de generar valor para el cliente y mejorar su experiencia, y has de desarrollar nuevos modelos de negocio a partir de esa plataforma, ese concepto de transformación cultural, de implementación de proyectos de transformación digital. Sin estos dos objetivos, cualquier modelo de negocio digital está condenado absolutamente al fracaso. Lo decía muy bien Peter Drucker, la cultura cada mañana se merienda la estrategia, se desayuna la estrategia. Y es que cuando nuestro personal, nuestra gente llega a la oficina o está en su casa haciendo teletrabajo y tiene que implementar un modelo de negocios, pero no tienen su cultura de trabajo, las formas, los mecanismos, los objetivos, los ritmos de trabajo, la tensión competitiva que un modelo de negocios digital requiere, esa empresa está condenada a fracasar. Así que todo modelo de negocios digital acaba asentando, acaba teniendo como base el desarrollo de una cultura en la que realmente esa estrategia se transforme en realidad. Y bueno, con esto yo termino. Me comprometí a ser breve y dedicar 10 minutos. Y me parece que he cumplido con el tiempo que me habían dado. Y si tienen cualquier consulta, estoy atento para atenderla. Claro que sí, Lorenzo, muchas gracias. Ahí si alguien tiene preguntas, nuevamente les recuerdo, en la opción de abajo vamos poniendo las preguntitas y ahí Lorenzo les puede ir respondiendo por el chat también. ¿Ya? Está en la opción de abajo donde dice preguntas y respuestas. Si alguien no puede encontrar o algo, avísenos en el chat y les podemos dar soporte. Bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente etapa, con el tema 3, con Juan Miguel Román, que es el gerente comercial y cofundador de tugerente.com. Juan Miguel, muchas gracias. Buenísimo, gracias Sabrina, muchísimas gracias Lorenzo por la presentación, estuvo espectacular, lo mismo Dante, muy bueno, muy buen inicio del webinar. Para las personas que recién están conectadas o que no estuvieron al inicio, por si acaso este webinar que estamos teniendo es breve, se van a ver muchas cosas y probablemente ustedes van a decir, pero yo quería conocer más de ese tema y es muy poco lo que me dijeron o aprendí, pero quiero saber más. Por si acaso, vamos a tener cuatro presentaciones siguientes que, bueno, los invito a todos a que se queden hasta el final para que les podamos mencionar cuáles van a ser las fechas. Y bueno, ya se van a ir enterando un poco por nuestras redes sociales. Entonces, habiendo dicho eso, ya voy a presentar mi pantalla para presentar mi parte. Muy bien, creo que hay algunas personas todavía que están terminando de seleccionar las respuestas a la encuesta que está ahora saliendo. Voy a dar unos 5 o 10 segunditos. Lo que les mencionaba un poco para poder darle de nuevo el énfasis necesario es que vamos a hacer 4 presentaciones que van a ser masterclass, que van a durar aproximadamente 2 horas los días miércoles a partir de, ¿cuándo lo tenemos, Sabri? Del 21. El miércoles 21 iniciarían estas presentaciones, que las 2 primeras las va a dar Dante, la siguiente la voy a dar yo y la siguiente la va a dar Javier, que es nuestro gerente financiero. Entonces, habiendo dicho eso... Van a ser 4 miércoles. Exactamente, 4 miércoles. Habiendo dicho eso, ya iniciaré. Bueno, mi nombre es Juan Miguel Román, soy el gerente comercial. Yo les voy a hablar de algunas estrategias para potenciar más las ventas. Y lo primero con lo que tengo que iniciar, y siempre lo hago, es con el punto de amar el producto o el servicio que uno tiene, ¿no? Es amar la empresa también. Porque, ¿qué sucede muchas veces, ¿no? A veces, bueno, pueden haber algunas personas que estén viendo los que sean de ventas, jefes de ventas, gerentes, algunos los dueños,
Entonces, a partir de eso tengo que ir viendo. Si soy el dueño de la empresa y necesito que mi equipo venda, mi equipo no va a vender si no ama el producto. Así de sencillo. Si no ama el producto, no ama el servicio y no ama la empresa, si vende, va a hacer algunas ventas casuales, por coincidencias, ese tipo de cosas. Necesito ver de que mi equipo realmente ame el producto para poder potenciar la empresa y las ventas. Sabemos que las ventas son el corazón de una empresa, ¿no? Ya vamos a ir hablando un poco lo que es la parte comercial, ¿no? Entonces, habiendo hablado de lo que es el producto y el amor al producto, yo les quiero mencionar un poco lo que es el producto que nosotros tenemos. Las personas que ya han tenido la oportunidad de conversar conmigo acerca de tu gerente, se dan cuenta que realmente yo amo el producto que justamente nosotros brindamos a las empresas. Entonces, ¿qué es tu gerente? Es un software administrativo contable para que pequeñas y medianas empresas, o algunas micro o algunas grandes, puedan manejar sus ventas, sus compras, sus inventarios, tomar decisiones de una manera muy fácil. ¿Cómo lo pueden hacer? Ellos se van a poder enfocar en vender más, en mejorar el producto y el servicio, y toda esta parte administrativa contable, los registros se lo harían en nuestro sistema, de manera muy, muy simple. Entonces, ese es un breve resumen de lo que es nuestro producto. Pero sí yo les quiero mencionar algo que me ha sucedido previamente, que hasta que realmente choqué con una pared y me di cuenta que estaba cometiendo un error. Yo mismo me estaba dando un tiro al pie. ¿Qué era lo que me sucedía? Que como amaba tanto mi producto, lo vendía de más. Es muy interesante porque ¿qué sucedía? Una persona me venía y me preguntaba por dos cosas. Me hablaba del inventario, me hablaba de control de vendedores, por dar un ejemplo. Yo les respondía eso y le decía, pero también tenés esto y esto y esto y esto, porque yo amaba tanto mi producto que me nublaba y seguía vendiendo. Entonces ese tipo de cosas tienen que también tener mucho cuidado, por dar algunos tips iniciales para esta presentación. Este es otro pantallazo de cómo luce tu gerente a modo de poder ver de qué se trata lo que es nuestra empresa. Ahora, siguiendo con lo que es el tema, yo tengo este contenido que vamos a hablar de nutrición de leads, ciclo de venta, un poco de reglas de seguimiento y medición. Y aquí es cuando yo les quiero explicar que un equipo comercial está dividido en tres. El equipo está dividido en marketing, en ventas y en postventa. Muchas veces nos enfocamos solamente en ventas y hacemos de cuenta de que ventas es lo mismo. Y eso hace que nosotros solo nos enfoquemos en vender y vender y vender y vender y no analizamos nada más que tenga que ver con el previo a la venta y con el after venta, por así decirlo. Entonces, entremos a hablar un poco de estos puntos tan importantes. Y aquí le dejo una estadística que necesitan verla. Dice, únicamente 25% de los leads son legítimos y deben ser redirigidos a ventas. ¿Qué significa esto? Las personas que no conocen el término lead es un potencial cliente o lead es un interesado. Quizás todavía ni siquiera es potencial cliente, porque la persona llega por diferentes razones. Ve un arte en el Facebook, alguien le comentó de nosotros, nos vio en la calle, vio un folleto, diferentes canales que podemos tener en marketing. Pero únicamente 25% de esas personas deberían estar conversando con los vendedores. Las demás personas es una pérdida de tiempo para esos vendedores. Pérdida de tiempo, esfuerzo, produce frustraciones y bueno, a partir de eso los resultados no son los óptimos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y aquí entran diferentes puntos. Para las personas que dicen, ¿por qué en inglés? Porque los términos generalmente se usan en inglés. Y ahí nosotros no sé si han llegado a ver el video que sale Ashton Kutcher en la película de Steve Jobs, que habla de qué es el lenguaje de los exitosos, hablar más o menos de esta manera. Para los que no lo hayan visto, lo pueden buscar en YouTube, es muy chistoso, pero es cierto, uno necesita conocer estos términos. ¿Qué es el buyer persona?
el buyer persona es tu cliente ideal. Es la forma más sencilla de definirlo. Y vos tenés que ser capaz de ver a tu buyer persona y poder describirlo entrando por la puerta. Mi buyer persona es una persona de 35 años que acaba de emprender su negocio, o es una persona que lleva 2 años con su empresa. Son 5 personas más las que trabajan. Él está aperturando una segunda sucursal, y así N cantidad de cosas que ustedes definan a su buyer persona. Con esto deberían hacer diferentes. Hay algunas empresas que tienen diferentes buyer personas porque tienen diferentes productos o diferentes servicios. Es importante hacer un buyer persona por cada producto o cada servicio. Y tu buyer persona debería lucir así: edad, a qué se dedica, si está soltero o no, dónde vive, qué tipo de persona es, si es entusiasta o no, si es ambiciosa o no, si es organizada. Deberías hablar de cuáles son sus motivaciones, sus frustraciones, y hacer una pequeña biografía de esta persona. Así más o menos pueden ir armando su buyer persona. Hay otro punto que va muy relacionado a lo que es el buyer persona, y antes de mostrarlo les voy a mencionar algo interesante. En el buyer persona también ustedes deberían crear lo que sería lo contrario de su buyer persona. Y esto es algo que a veces cuando lo digo me dicen, ¿por qué? ¿Por qué yo no quisiera venderle a alguien? Porque a veces venderle a alguien ocasiona que yo pierda más dinero. Yo a veces por vender le vendo, nosotros a veces le llamamos villano, por ponerles algún nombre, digamos, ¿no? A veces le vendo a ese villano y ese villano termina costándome más que lo que me costó venderle. ¿Por qué? Porque me causó problema por acá, yo lo vi complicado y está causando frustraciones en mi equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos diferenciar cuál es ese cliente al cual no le debemos vender, y tenemos que ser capaces de simplemente dejarlo pasar, que pase de largo. Entonces, siguiendo con la creación de lo que vendría a ser este buyer persona, hablemos de lo que sería el mapa de empatía. Este mapa de empatía ya te hace crear un buyer persona, pero mucho más como que sentimental, o mucho más conociendo la parte mental, la parte de lo que vendría a ser qué piensa, qué siente, qué ve, qué dice, qué oye, cuáles son sus esfuerzos, sus resultados. En este sentido, por ejemplo, podemos hablar un poco qué es lo que más valoran, cuáles son sus metas, qué quiere lograr teniendo tu producto o tu servicio. Ese tipo de cosas entra más a lo que son los sentimientos, porque si se ponen a pensar, por lo general las personas compramos con sentimientos, ¿no? Nuestros clientes no adquieren tu gerente porque quieren un software y, no sé, quieren contabilidad. Nuestros clientes adquieren tu gerente porque quieren ahorrar tiempo, porque quieren tener quieren disfrutar más tiempo con su familia, porque quieren controlar a sus vendedores, porque quieren tener mayor información para crecer. Esos resultados son los que uno tiene que entender, y eso lo puede ir definiendo según si va haciendo un mapa de empatía de lo que es ese buyer persona. Nosotros hicimos una pequeña encuesta, se las voy a compartir, que fue más o menos y definir cuál es el trabajo importante de la persona. ¿Cómo le preguntamos eso? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Qué más te gusta hacer algunos días? De todo lo que haces en tu día a día, ¿qué es lo que más disfrutas? Así vamos preguntándole un poco de información. Luego le preguntamos qué es lo que no hace perfecto tu día. Y así a partir de eso íbamos encontrando los dolores de la persona. Y luego íbamos encontrando qué es lo que más le gusta, cómo sería un día perfecto para esa persona, ¿no? Entonces, a partir de eso, vos podés definir cuáles son el important job, el dolor principal, y lo que uno de verdad quiere ganar, digamos, ¿no? Lo que uno quiere de verdad obtener. Y con esto uno puede empezar a comunicarse de la misma manera como la que habla tu cliente. Aquí es llegar a conocer a tu cliente de una forma que valga la pena. ¿Por qué? Porque si vos no conoces el buyer persona, no conoces su mapa de empatía, no has llegado a conversar o no hablas el mismo idioma con tu cliente, te va a costar de verdad
avanzar con potenciales clientes, ¿no? Entonces, necesitamos hacerle la vida más simple a las personas que están en ventas. Aquí entra otro punto, muy relacionado a lo que había mencionado. 63% de las personas que solicitan información de tu empresa hoy les va a tomar 3 meses realizar la compra. Y a otro 20% le va a tomar más de 12 meses. A veces nos frustramos porque viene una persona preguntando información y luego no vuelve. Pero eso es porque tiene un ciclo de venta. ¿Y de qué se trata eso? Tu cliente va a tener un ciclo donde él va a ir teniendo diferentes experiencias y va a ir teniendo diferentes contactos que lo van a ayudar a que luego él tome la decisión de comprar tu producto o tu servicio. Entonces tienen que tenerlo en cuenta esto. Y si pueden buscar la forma de averiguar esta información, les va a ayudar mucho a luego poder ver la estacionalidad o a poder tomar decisiones si van a implementar un nuevo producto o servicio, ¿no? Entonces, primer contacto, luego se establece una relación, le hablamos de la solución, le intentamos cerrar la venta, va a hacer falta un seguimiento y luego ya es cliente y se busca fidelizar. Más o menos, de manera resumida, ese vendría a ser el ciclo de venta. Necesitamos entender el buyer persona, diferentes buyer persona van a tener diferentes ciclos de ventas también. Y hablando del ciclo de venta, podemos hablar de lo que vendría a ser el Customer Journey. Es el viaje que tiene tu cliente. Esto es muy similar al ciclo de venta, pero incluso podemos decir que sucede dentro del ciclo de venta, pero en este caso lo vamos a ver más desde la experiencia de tu cliente. Desde el momento cero, desde el momento en que nos vio en un afiche, desde el momento en que vio un arte nuestro, desde el momento en que nos escuchó, la primera vez que nos escuchó en la radio. Y a partir de eso se van creando diferentes puntos. Radio, puede ser puede ser boca a boca, publicidad, entonces ya se va considerando, se va a comprar, ya se compra, se retiene y se recomienda. Así vas teniendo un ciclo, un customer journey, ¿ya? Y durante este ciclo o este customer journey, es muy importante que haya momentos en que tu cliente tenga wows. ¿Qué significa esto? Que está viendo, no sé, unos zapatos y de pronto vos le mostraste uno nuevo o le mostraste algo donde él dijo, wow, o se lo probó y dijo, wow, o le dijiste salta y dijo, wow. Esos momentos los necesitas medir y necesitas hacerlos vivir a tus demás potenciales clientes ese momento wow. Entonces, para los que quieren averiguar un poco sobre esto, pueden leer sobre una vaca púrpura. Hay muchos blogs, hay un libro que habla de la vaca púrpura y ahí van a entender a qué se refiere con los momentos wow. Un punto muy importante y ahora vamos a ir pasando a la parte de seguimiento. Fíjense esto de interesante. 44% de los vendedores se rinden después de hacer una llamada o mandar un email de seguimiento. Esto para mí fue una reacción más o menos así. ¿Por qué? Porque 80% de las ventas requiere de 5 seguimientos. ¿Se dan cuenta de eso? 80% de las ventas requiere de que vos hables o tengas contacto con tu potencial cliente por lo menos 5 veces. Y ya vimos la cantidad de asesores o vendedores que ni siquiera llega al segundo o tercer contacto. Entonces, las oportunidades que se están perdiendo son inmensas. Necesitamos ver el seguimiento como una de las estrategias para poder vender. Porque el seguimiento realmente lo es todo. Los leads, las personas que pueden llegar a ser clientes, son realmente quienes van a hacer que nuestro negocio funcione. Hablamos de que las ventas es el corazón. Bueno, el marketing es lo que bombea la sangre al corazón. Sin marketing no van a tener ventas, así de sencillo. Y si ustedes no nutren sus leads, no ven de entenderlo bien los leads, no van a traer buena sangre al corazón, por así decirlo. ¿Ok? Entonces necesitamos... Gracias. Vamos combinando, porfa, tenemos algunas preguntitas ahí por responder. Claro. Gracias. Perfecto.
Dice, ¿recomiendas hacer un buyer persona y un mapa de empatía para todos los clientes o solo para los clientes potenciales? Una de las preguntas que hicieron. Entonces, no es necesario para todos tus clientes. Necesitas identificar de los clientes que tenés. Hagamos de cuenta que vendiste a 100. De los 100, identificar cuáles fueron los 10 o 20 mejores. O si querés hacerlo ya un poco un trabajo más potente, 50. Y estudiar esos 50, qué tienen de distinto, cuáles son sus particularidades. Y ahí ya vas armando y a partir de eso vas diciendo, este es mi buyer persona ideal. Y definir, si tenés diferentes productos, sí te aconsejo que hagas por diferentes, buyer por diferentes productos, ¿no? Obviamente si son muy distintos, ¿no? Si vendes zapatos, todos son lo mismo, ¿no? Pero si vendes, por ejemplo, zapatos y además vendes, no sé, productos de nutrición, son dos diferentes buyer personas, ¿no? Buyer persona es recomendable que todo el personal dentro de mi empresa lo sepan. No todo el personal, por ejemplo, contabilidad, algunas áreas no es necesario, pero sí te aconsejo que la mayoría lo sepa, o por lo menos que conozca lo esencial, lo más básico, porque uno nunca sabe, digamos, y es algo que nosotros siempre decimos, ABC, always be closing. Vos podés estar en cualquier lugar, en un café, en un churrasco, en un junte, y ahí puedes venderle a esas personas, digamos, que no sabes si van a llegar a ser clientes, ¿no? Nos vamos a quedar sin tiempo, así que voy a ir respondiendo algunas cositas súper rápidas. ¿Cómo medimos los momentos wow? Los momentos wow, la mejor forma de medirlo es mirando. Estar ahí frente a la persona. Estar ahí frente a la persona cuando vas a estar probando tu producto, cuando ya lo compró, cuando lo está usando. Date el tiempo de sentarte a ver cómo usa tu producto o cómo usa tu servicio. Y también buscar preguntarles algunas cosas. Obviamente las encuestas no es lo mejor porque muchas veces te van a mentir. Sí podrías hacer de que, por ejemplo, un vendedor le haga una encuesta a una persona que él no vendió, pero fue la otra. Y ahí entender un poquito como haciendo una llamada de calidad, cómo lo hizo tal persona. Ese tipo de cosas lo podrías hacer. ¿Okay? Voy a seguir un poquito más con lo que es la presentación antes que ya me quede sin tiempo. Ahí diferenciemos lo que son los fríos, los tibios y los calientes para identificar el momento del timing, ¿no? Necesitamos saber cuándo es el tiempo que tu cliente va a querer. Puedes preguntarle, te consulto, ¿cuándo es que pensás tomar esta decisión? Como para que vos te puedas organizar y tampoco lo estés molestando de más a la persona. Si ves que te dice mucho tiempo, averigua por qué. Probablemente puedas darle la vuelta y decirle, mostrarle el valor para que la persona diga, ok, pero de acá a 2 meses vas a seguir con ese problema. ¿Por qué no lo tomas una semana o 2 semanas y te solucionas ese problema? Ese tipo de cosas lo van a poder ver. Voy a dejar ahí en el chat una palabra para que lo puedan analizar muy bien. A ver, acá está. Búsquenlo, se llama BANT. Con eso, ustedes van a poder entender mejor si es que la persona con la que están conversando es la ideal. B es budget, de presupuesto. La persona con la que estás hablando tiene el presupuesto para comprar tu producto o tu servicio. A es autoridad, authority. La persona con la que estás hablando es quien toma la decisión. N es need. La persona tiene la necesidad. Y T es timing, es el momento ideal. Si no tiene alguna de estas, lo más probable es que no te va a comprar. Ténganlo muy en cuenta eso. Lo último que voy a dejar acá como punto va a ser el punto de lo que es la importancia de los vendedores y la relación entre el vendedor y el cliente. Algo que yo les digo a las personas es que la gente no quiere de un vendedor. La gente le gusta comprar, no le gusta que le vendan. Entonces, cuando vos conversás con alguien, tiene que ser es una relación win-win. El vendedor no le está haciendo un favor a esta persona, porque esta persona si te compra es porque lo necesita. Entonces, ambos ganan. Y ahí es cuando vos cambias tu forma de ver las cosas. Nuestro equipo, la gente de ventas, no son vendedores, son asesores comerciales, porque nosotros asesoramos a la empresa para que puedan adquirir nuestro producto o servicio. Y con eso ya es cuando tu cliente se vuelve tu mejor vendedor. ¿Por qué? Porque él te empieza a recomendar. Con eso voy a terminar mi presentación, voy a dar paso a Javier y bueno, las preguntas que quedaron pendientes las voy a ir respondiendo
para las personas que no se queden con la incógnita. Igual acuérdense de que vamos a tener el masterclass hablando de mucho más de esto y vamos a tener más tiempo para tocar estos puntos. Claro que sí, Juan Miguel, muchas gracias. Como lo decías, en el masterclass vamos a poder profundizar mucho más estos temas. Hay bastantes preguntas, personas muy interesadas, entonces te pido que les vaya respondiendo por el chat, por favor. Ahora pasamos con Javier Román, que es nuestro gerente de finanzas y cofundador de Tu Gerente. Hola Sabrina, Juan Miguel, Dante, muchas ¿Cómo gracias. estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí, Javi. Gracias, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman que pueden ver? Sí, sí podemos ver. Todo en orden. Perfecto. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre gestión financiera. Uy. Un segundo. No te preocupes, Javi, hasta mientras hemos dejado una pequeña encuesta en la pantalla para que la puedan ir resolviendo, por favor. Es en base a lo que justamente nos estaba comentando Juan Miguel hace un momento. Esto va a ser de mucho interés y mucho análisis. Que respóndanlo todos, participen. Respondo comienzo cuando me indique. Vamos, vamos, Javi. Puedes comenzar. Gracias. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre gestión financiera. Vamos a ver los conceptos básicos. Dentro de ello, por ejemplo, vamos a aprender qué significa liquidez, por qué existen los bancos, qué es un activo corriente, un poco los estados financieros y la lógica detrás de ello. Y vamos a ver cómo funcionan las finanzas en general y después, en unas 3 semanas, vamos a comenzar a tener los masterclass. El que voy a realizar yo va a ser sobre gestión financiera en una mayor profundidad. Cuando les pregunto a las personas sobre finanzas, si les gusta o no les gusta, esta generalmente es la reacción que recibo. Gente que no quiere saber nada porque dice, odio los números, no quiero saber nada de números. O le parece aburrido, o por lo general es una sensación de miedo que queremos huirle. Sin embargo, los números son parte de nuestro día a día. Los números, uno tiene que buscarle el gusto. Es como los vegetales. Con el paso del tiempo deberías comenzar a aprender a comerlos porque son sanos para vos. Lo mismo son las finanzas. Es bastante sano que aprendas a entenderle cómo funciona para tu vida personal y para tu vida profesional o empresarial. Dentro de eso, uno de los principales consejos que seguramente ya han recibido de distintas formas acá en estas presentaciones y en webinars pasados de Tu Gerente, en podcast de IPCO y en otras actividades de la Cámara Nacional de Comercio, es una cuestión de pensar distinto, pensar diferente. Dentro de eso, intenten leer esto, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué dice? Ahí vamos a ver su participación. Vayan escribiendo en el chat las personas que logran descifrarlo. Sí, está bien, pero más rápido. Que no es solo la primera frase, por si acaso está en inglés. La primera palabra es intelligence.
¿Ok? ¿No tenemos ganador? Bueno, va a ser un siga Bueno, participando, bueno. entonces. Esto es lo que dice. La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio. Y las personas que al principio no pueden ver eso es porque todavía no se están adaptando, no están viendo las capacidades para entender la información que está ahí. No está como estamos acostumbrados a verlo, y son números, pero no lo estamos entendiendo, no lo estamos viendo de otra forma, no estamos pensando distinto, no sabemos abstraernos de esa situación. Y es lo mismo con las finanzas del día a día. Como decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más rápida, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. De la misma forma, para eso, tenemos que entender nuestros alrededores. Esto aplica para todo, y finanzas no es una de esas excepciones. Tenemos que entender en qué contexto nos encontramos, en qué país, en qué ciudad, en qué industria, en qué edad, con qué poderes adquisitivos contamos, con qué conocimiento, con qué habilidades, con qué ímpetu. Todo esto es parte de lo que necesitamos para ver bien. Ahora, ¿qué se viene en nuestro futuro próximo? Primero, tenemos que ver este año 2020 como una oportunidad perfecta para adaptarnos. Y este año ha quedado más claro que cualquier otra cosa, que esta adaptación viene por parte de la digitalización. Y de la misma forma, esto afecta en todos lados, desde cómo pedimos un pollo, un cuarto de pollo, hasta cómo manejamos una empresa. Todo lo estamos haciendo digitalmente. De eso, estamos viendo un cambio de comportamiento en la mayoría de las empresas, pero también en las personas, en el cual el registro antes era manual y esto te generaba bastante desorden, bastante falta de control. Sin embargo, cuando pasamos a un registro digital con distintas herramientas, y eso es una de las razones de por qué tu gerente existe, podemos comenzar a digitalizar la empresa. Y esto cambia una mentalidad de supervivencia por una de crecimiento. Ahora, hablando un poco sobre los tres principales estados financieros: balance general, estado de resultados y el F, estado de flujo de efectivo, estado de flujo de caja. Veámoslo esto en una mayor profundidad. Esto es un estado de resultados. Tipo, ejemplo. ¿Qué creen que es lo más importante en el estado de resultados? ¿Qué opinan que es lo más importante? No hay mucho misterio, ¿no? Hay personas que dicen beneficio neto, pero no tenés beneficio neto si no tenés venta. En realidad, si se fijan, hay solo un número o una de las líneas que siempre es positiva. Son ventas. Ese es nuestro norte, es vender. Si no tenés ventas, no hay negocio, no hay empresa. Entonces siempre tienen que tener claro de que las ventas es lo que genera todo lo demás. Las ventas hacen que exista la empresa. Aquí lo estoy señalando como es lo único que es verde en realidad. Bueno, tenemos intereses financieros, amortizaciones y obviamente el beneficio neto, que eso va a cambiar según una de las circunstancias. Pero lo que va a generar que esa empresa funcione es ventas. Y esto nos lo da el estado financiero. Los estados financieros, además de mostrarnos las ventas, también tenemos que darnos cuenta que esa es la razón por la cual invertimos nuestro tiempo, invierten su dinero otras personas. En este estado financiero, lo importante es ver el rendimiento, es el desempeño en un periodo dado de la empresa. En un segundo estado financiero, que es la hoja de balance, vemos que por un lado tenemos el activo y por el otro lado tenemos las deudas
que es el pasivo, y el patrimonio neto, lo que es propiedad de los accionistas de la empresa. Los activos se miden por su liquidez y los pasivos se miden por su madurez. Y esto suele cambiar de un país al otro, el orden de si se comienza más corriente o menos corriente, pero siempre es obviamente coherente en cada uno de los lados. Y lo más importante del balance es que se tomen estas dos cosas. El balance es una foto de lo que tiene la empresa en un momento dado, de lo que es la empresa en un momento dado. Si vimos que el estado de resultados te está diciendo qué tan bien te fue en un periodo, puede ser un mes, puede ser un trimestre, puede ser un año. En la hoja de balance lo que se está viendo es qué tanto tiene en activos como en deuda, en propiedades como en deuda. Entonces, lo importante es saber entender en esta fotografía cómo es el balance entre ambos lados. Y ya vemos cómo, por ejemplo, tenemos dos estados financieros que les encontramos una mayor profundidad a, ok, tengo que entender y aprender cómo funciona esto, cómo se escribe, qué viene primero, qué viene después. Eso no es lo importante. Lo importante es saber qué nos está comunicando en su máxima esencia. Entonces, mediante estos dos estados financieros, vemos que lo que tenemos que hacer para que funcione el negocio es que las ventas excedan a los costes y a los gastos. Por último, tenemos el estado de flujos de efectivo, el cual se divide en tres: las actividades de operación o de explotación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. ¿Por qué es súper importante este tercer estado financiero? Porque el F, o estado de flujo de efectivo, te dice de dónde vino el dinero y hacia dónde se está yendo. El origen y el destino de los fondos. Y se lo divide en estos tres. De vuelta, esa es la forma más resumida de entender por qué el F es tan importante. Y entendiendo estos tres estados financieros, se entienden todos los negocios. No en una gran profundidad, pero sí lo suficiente para manejar la gran mayoría de empresas. Ahora, hablemos un poco de cómo buscar inversores. En este sentido, a veces buscando inversores para un emprendimiento, se está buscando a alguien que sea un inversor capitalista o se está buscando directamente invertir entre distintos amigos, distintas personas en un negocio propio y ser un inversor que es también trabajador. La realidad es que es difícil convencer a las personas para que coloquen el dinero en lo que uno está pensando crear. Es importante unir este factor humano a todo lo que son las finanzas. Tenés que hacer que los números cobren vida. Dentro de eso, uno tiene que entender que no todos los financiamientos son lo mismo. Tenés fondos propios, crowdfunding, préstamos y otros. Y también tenemos que ver que tiene que haber una coherencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Por último, les digo unas cuantas prácticas. No generar multitareas. Si uno está manejando la información, ya sea por cuadernos, intenten tenerla en un solo lugar. Intenten digitalizarla poco a poco. Que no suceda que tenés el blog de notas, en otros blogs, en post-its y toda la información regada, especialmente información manual. No nos enloquezcamos con esto y centralicémoslo en un lugar. Y por último, como decía Juan Miguel en las ventas, es muy importante medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, si no sabemos lo que tenemos y cómo lo estamos midiendo, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Y la última pregunta que quería dejarles para cerrar es: ¿cómo están ustedes gestionando sus finanzas? Los esperamos en el próximo Masterclass en 2 o 3 semanas. Gracias. Buenísimo, Javier, muchísimas gracias por tu intervención.
Ahí les hemos dejado una encuesta para que por favor la llenen también. Y bueno, Juanmi, no sé si nos quieres comentar un poquito más de las sorpresas que nos has tenido con suspenso a todos ahí. Claro que sí. Bueno, nada, agradecer a las personas que siguen conectadas. El webinar que tuvimos el día de hoy se llama Estrategias para potenciar tu negocio. Y bueno, un poquito para conocer lo que es nuestro ecosistema. Nosotros estamos en un ecosistema que vamos muy conectados con lo que son herramientas de tiendas online, deliveries, métodos de pagos online que ayuden a las empresas a poder seguir potenciando su negocio, ¿no? Entonces, un especial agradecimiento para IPCO. Gracias, Dante, por la participación, por el webinar y por lo que vamos a trabajar en este masterclass. Gracias también a Lorenzo y a la participación de la Cámara Nacional de Comercio. Entonces, lo que le habíamos mencionado, vamos a tener 4 masterclass que van a ser para potenciar el negocio. Lo vamos a dividir. Van a iniciar el 21. El primero va a ser de nuevo Dante. El 28 también nos va a hablar un poco más de la estrategia. El 21 va a ser sobre el tiempo. El segundo sobre la estrategia. El 4 de noviembre yo voy a hablarles sobre las ventas y un poco de marketing. Y el siguiente miércoles 11 vamos a hablar sobre las finanzas. Entonces, para que se lo puedan anotar, por si acaso en este masterclass sí vamos a tener algunos costos para los clientes de tu gerente de IPCO y los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio. Será gratuito y sí tendremos algunos costos que, bueno, ya lo van a conocer una vez empecemos a comentarles en las redes sociales de estos webinars. La sorpresa que teníamos, una de ellas iba al respecto de lo que es nuestro software. Para los que están participando, comentarles de que vamos a tener un descuento especial hasta el 20 prácticamente, donde van a poder, 25, perdón, van a poder aprovechar de un 30% en tu gerente, un descuento especial por haber participado. Avisen entonces de que participaron del webinar. Y agradecimiento a nuestros partners, a los que nos estuvieron apoyándonos en la difusión del evento. Todos estos partners que estamos viendo acá, muchísimas gracias a todos ellos. Ahí acotando, Jaime, a lo que dices, agradecerles mucho porque son ellos las personas que muchos de ellos les han hecho llegar la invitación. En estos momentos queremos ayudarnos entre todos, queremos que sus empresas surjan, se levanten, que hagamos todo esto juntos. Entonces, hacemos este tipo de webinars, síganos en nuestras redes sociales, estén al tanto porque siempre les estamos compartiendo este tipo de contenido. Gracias Buenísimo. nuevamente a Gracias, nuestros Sabri. partners. Gracias. Y lo último, que esta era la última sorpresa, comentarles de que vamos a tener 10 cupos que van a estar para una asesoría gratuita, bastante breve, que vamos a ver de brindarles con tu gerente. Entonces, el requisito es que sean los dueños de la empresa, estén listos para llevar a su empresa al siguiente nivel. ¿Y cómo pueden aprovechar de este beneficio? Enviando un correo al que está ahí, al correo que está ahí, juanmiguel@tugerente.com, diciendo yo quiero aprovechar del beneficio del cupo para la asesoría. Entonces va a ser una asesoría breve donde vamos a conversar 30, 45 minutos de cómo podemos apoyarlos, ya sea con tu gerente, ya sea con IPCO o también con la Cámara Nacional de Comercio para que ustedes puedan potenciar su empresa. Entonces les lanzo la última encuesta y con eso hemos finalizado la noche de hoy día. Bueno, gracias nuevamente Dante por la charla. Sí, Juan Miguel, gracias a vos, gracias a Francisco, gracias a Sabrina. Algo que me gustaría acotar es que para los que se inscriban al masterclass que vamos a tener, nosotros vamos a darles a todos los que accedan al masterclass la oportunidad de acceder a un diagnóstico de la gestión empresarial gratuito, desarrollado por nosotros. Entonces los esperamos en el masterclass. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas Buenísimo. gracias. Igual ahí, Juan Miguel, Javier, Lorenzo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por sus aportes, han sido de mucho valor. Bueno, entonces si no hay nada más que decir, damos por culminado el webinar. Gracias a todos ustedes por asistir, al equipo de tu gerente que está detrás de cámaras, que hizo posible que podamos presentarles este webinar. Será hasta una siguiente ocasión entonces. Chao, chao. Muy buenas noches y a aprovechar lo que queda de la semana y bueno, que sea un excelente mes de octubre para todos. Hasta luego.